están? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente otro domingo en la hora liberal. Hoy día con un gran invitado, un gran amigo junto a Ignacio Briones y Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, ingeniero comercial, MBA, máster en políticas públicas. Y además que tiene una gracia, ha sido 3 veces ministro. No triministro, pero una vez fue biministro y antes fue ministro porque fue ministro del Trabajo. Después, eso en el gobierno de Sebastián Piñera 1. Después fue ministro de Energía en Sebastián Piñera 2 y lo hizo tan bien que lo nombraron además ministro de O no había muchas más opciones, no sabemos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola. Bien, y tú, gracias Gonzalo por la invitación, Ignacio. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Gran amigo y cofundador de Horizontal. Mira tú, ya, un liberal entonces. A mí se me ocurrió el nombre, de hecho, entre otras cosas. Sí. Liberal químicamente puro. ¿Cómo te defines como liberal? Yo soy liberal en el sentido clásico, pero yo tengo una beta conservadora también, como piensan los conservadores los ingleses, en el sentido de que yo soy muy respetuoso de... Que son súper liberales los conservadores ingleses. De la tradición, de cómo el conocimiento humano se ha ido acumulando a través de prueba y error por mucho tiempo, y de que meter mano y modificar las cosas que se han construido por tanta acumulación de conocimiento, hay que ser cuidadoso. Y que no porque sea nuevo necesariamente es bueno. Claro, en ese sentido soy conservador, pero en lo que mal llamado valórico, soy bien conservador, o sea, bien liberal yo. Oye, Juan Carlos, y tú que eres un tipo además que tiene una formación profesional muy sólida, además de estos cargos ministeriales también trabajaste en el Ministerio del Interior, fuiste subsecretario de Vivienda, o sea, tienes un conocimiento del aparato del Estado importante, tienes una formación académica también que es muy importante, pero como dijo Ignacio Briones, tú también tienes una inquietud por el tema de las ideas, participaste en la fundación del Centro de Estudio Horizontal, y el tema que yo creo que más te ha marcado tú públicamente, y te lo digo, digamos, creo que te has lucido porque has hecho un tremendo aporte a Chile, ha sido el tema de la introducción de ciertos temas como la energía renovable, el hidrógeno verde, que obviamente no parten, digamos, en los últimos años, pero que tú lograste como llevarlo a un nivel distinto, digamos, un nivel donde esto se transformó hasta cierto punto en una política de Estado, ¿no? En algo que trasciende a los gobiernos y que de hecho es una buena cosa. Uno siempre tiende a criticar, digamos, a la administración cuando está desde la vereda al frente. En el caso nuestro, digamos que todos fuimos ministros del gobierno anterior, pero algo bueno de las cosas que uno puede rescatar, digamos, de la actual administración es que en materia de promoción del hidrógeno verde, energía renovable, hay bastante continuidad. No sé cuál es tu impresión ahí. Sí, estoy de acuerdo. Para ser justo, el tema de la energía renovable, yo diría que partió antes de nuestro segundo gobierno, digámoslo así. Yo primero que los primeros gérmenes estuvieron en el primer gobierno del presidente Piñera. Así es. Ahí se sembró, por ejemplo, la semilla que después dio fruto a Cerro Dominador, este proyecto emblemático en el norte, algunas modificaciones legales que ayudaron al despegue de las renovables. Después, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, Máximo Pacheco le dio un impulso muy importante. Una buena pega. Hizo una súper buena pega. Convocó a mucha gente y logró un acuerdo, digamos, fue como cementando un acuerdo en materia energética. Y nosotros cuando llegamos tomamos la decisión de darle continuidad a eso, de construir sobre lo avanzado, no partir de cero, que a veces es la inclinación en tantos sectores. Y de nuevo, lo hicimos muy amplio políticamente y eso ha ayudado que ahora que llegó este gobierno le dé continuidad. Entonces yo creo que ahí llevamos varios gobiernos ya construyendo. Es verdad que en lo del hidrógeno ahí había muy poco, había algunas cosas muy germinales y nosotros lo impulsamos con mucha fuerza. Y yo hice un esfuerzo deliberado, porque esta es una industria que está partiendo y que requiere inversiones de muy largo plazo, por sumar gente políticamente, digamos, de la oposición. El expresidente Lago fue muy generoso y nos ayudó en el Consejo Asesor, exministro de la Concertación o la nueva mayoría, gente de ONG. Y hicimos un esfuerzo, a veces eso hace un poco más lento el avance, ¿no es cierto? Pero como él dicho eso, voy rápido, voy solo, si voy lejos, voy acompañado. Sí. Hicimos un poquito ese esfuerzo y eso ayudó. Yo conversé, por ejemplo, con el presidente Boric cuando era candidato, con el entonces asesor del candidato Boric, que era el ministro Pardo, que en ese momento no era... El actual ministro de Energía. El actual ministro de Energía. Y hablamos de hidrógeno, le explicamos lo que estábamos haciendo. Entonces eso ayudó a que cuando ellos llegaran, profundizaran lo que nosotros habíamos hecho antes y sintieran desde el origen que esto no era una política de un gobierno, era una política de Estado. Y yo creo que eso ojalá lo hiciéramos más en otras áreas. ¿Y por qué tú crees que este tema pudo tomar esta como característica de política de Estado y en otros temas? La semana pasada estuvimos con Ignacio, la pasada, la antepasada, varias semanas hablando de educación.
y educación, que es un tema que debe convocar tanto más, digamos, por su importancia. No hemos sido capaces de tener todo lo contrario, digamos. Hay miradas muy disonantes, ¿no? que divergen. Y en este caso no, hemos sido capaces de construir algo que con ciertas diferencias, que con matices más o menos, los gobiernos van poniendo el segundo piso sobre el primero y el tercero sobre el segundo y así sucesivamente. Sí, yo te diría que esta debe ser la única área donde tenemos claramente una política de Estado, porque como bien recuerdas, Juan Carlos, en el primer gobierno del presidente Piñera, a mí me tocó estar en la OCDE y se presentó la estrategia, ¿no es cierto?, de carbono neutralidad o energías limpias, que causó realmente la sorpresa, yo lo digo porque era embajador en la OCDE de los otros países, por lo ambiciosa, por lo bien hecha, por lo bien documentada, porque tenía una mirada estratégica. Y eso se mantuvo efectivamente en el gobierno de la presidenta Bachelet el segundo, sí, y por supuesto en el segundo gobierno del presidente Piñera y ahora en este. Entonces, hay algo ahí que puede ser una clave para otras áreas. Sí. Quizás podría abordar habría que pensarlo bien. Yo creo que hay parte tiene que ver con los liderazgos y con las personas y los esfuerzos que hicimos muchos por tender puentes y construir esto, digamos, en colaboración. Hay parte de eso. Pero yo sospecho también que hay algunas cosas que son como más estructurales del sector que ayudan. O sea, la industria de energía renovable es una industria nueva, no hay intereses creados, no hay grupos de presión que quieren defenderla, movilizar las cosas en una dirección. Se ha metido mucha competencia, eso ha sido una cosa virtuosa. Ha metido mucha competencia. La generación eléctrica en Chile hace algunos años era muy concentrada en 4 o 5 actores. Exacto. Hoy día tenemos centenares de actores. Yo creo que además, desde el punto de vista como más ideológico, uno podría decir, este es un área en que la izquierda y la derecha, si hay que simplificar, tienen una agenda común. O sea, es una industria que genera crecimiento económico, prosperidad, empleo, pero que al mismo tiempo tiene beneficios positivos para el medio ambiente, digamos, la lucha contra el cambio climático, que es una agenda que la centro-derecha en Chile abrazó con mucha convicción hace muchos años, cosa que no es necesariamente cierta en todas las derechas del mundo. Hay muchas derechas que son negacionistas del cambio climático, ¿no es cierto? Sí, que son, Estados Unidos. Claro, y en otros países también. Sí. En Brasil a veces hay visos de eso, ¿no? Sí. O hubo. Entonces yo creo que ideológicamente también tenemos un consenso hacia dónde queremos ir. Y yo creo que eso es virtuoso en el fondo. Compatibilizar crecimiento económico con cuidado del medio ambiente y que los dos sectores políticos... ¿Es posible aquello? Hablando bien en serio. O puesto de otra manera, yo comenté hace un par de programas atrás, a propósito de este documental tan bonito, Wildlife, de Douglas Tompkins con su mujer, ¿no? Y la conservación de estos parques, digamos, estos grandes parques en la Patagonia. Y ellos dicen otra cosa, dicen, es que no es posible compatibilizarlo. O sea, en el fondo, si queremos salvar el planeta, tenemos que crecer menos. Y acuérdense ustedes la fracasada convención anterior. Decrecimiento. Quisiera instalar este concepto del decrecimiento. Entonces la pregunta es, esa estrategia de compatibilizar crecimiento y desarrollo y protección del medio ambiente, ¿es más bien minimiza el daño que produce el crecimiento o es realmente compatible? Porque ahí son dos visiones contrapuestas. Sí, yo creo que primero en decrecimiento hay que entender bien qué significa. Yo he escuchado distintas versiones de qué significa decrecimiento. Yo creo que hay algún segmento muy chiquitito de la población que podría consumir menos, andar menos en avión, digamos. Pero eso no tiene ningún efecto práctico en el principal problema ambiental, digamos, que tenemos y que afecta a la biodiversidad, que es el cambio climático. Si tú miras el problema del cambio climático, el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero que lo producen, la genera el sector energía, y lo más importante de ahí es la generación eléctrica. Y cuando tú miras lo que va a pasar en el mundo, porque este es un problema global, da lo mismo donde se generen las emisiones, ese problema hay que frenarlo básicamente en Asia y en África, que son las regiones del mundo donde la demografía va a hacer que más personas nazcan en los próximos años, cosa que no está pasando en el mundo desarrollado, y que muchas personas, miles de millones de personas, tengan que salir de la pobreza. ¿No es cierto? Y para salir de la pobreza, eso sabemos que requiere más consumo energético. En calefacción, en transporte, etc. Va 1 a 1, de hecho. O sea, la correlación es súper clara. Entonces, primero yo creo que es muy injusto empujar una agenda de decrecimiento, porque los que generamos el problema del cambio climático son los que tuvimos buen estándar de vida en las últimas décadas. Claro. Los países desarrollados y las personas de buenos ingresos, de buena calidad de vida en los países en vías de desarrollo. Entonces es muy injusto con esas personas pobres en África y en Asia, digamos, y en muchos otros países, ¿no? Que tienen que salir de la pobreza y tienen el derecho de consumir energía. Entonces, primero, es muy injusto. Y segundo, no funciona. Hay un ejercicio muy interesante que hizo el Economist, la revista inglesa. Monitoreó las emisiones de gases de efecto invernadero semana a semana durante la pandemia, ¿ya? Y hubo una semana por ahí, por mayo del año 2020, yo creo, que fue el momento en el que una porción más alta del mundo estaba en cuarentena. Que era un buen experimento, no planificado y muy negativo por otras razones, pero muy útil para ver qué es lo que pasa cuando dejamos de crecer, porque en esa semana los niños no iban al colegio, nosotros no íbamos a trabajar, era como poner el mundo en pausa. Se paró, de hecho, la portada era El mundo en pausa. El mundo en pausa. Y cuando tú mides las emisiones de gases de efecto invernadero esa semana,
y digo esa semana porque una semana entraba a un país, salía a otra, la semana que más gente estuvo en cuarentena, las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo cayeron 13%. Y nosotros, para llegar a ser carbono neutral en el 2050, para frenar el cambio climático, tenemos que reducir las emisiones 50% al 2030. Entonces, lo que eso muestra, ese ejercicio de la pandemia, es que no se puede frenar el cambio climático haciendo menos de lo que hacemos. La única manera de frenarlo es hacer las cosas que hacemos más limpio, de otra manera, ¿no es cierto? Y eso es producir electricidad renovable y usar esa electricidad limpia para reemplazar los combustibles fósiles en el transporte, con electromovilidad, en la calefacción de nuestras casas, con bombas de calor, etcétera, etcétera. Oye, en esa, yo voy a preguntarle yo ahora, porque en esa clave, porque yo creo que es súper interesante esto, una doble pregunta. De tus palabras se desprende que en esta transformación energética que vive el mundo, que es probablemente la mayor transformación desde la revolución industrial, que es cambiar toda la matriz energética a electricidad, Chile tiene una oportunidad gigantesca. Y en consecuencia, si hacemos las cosas bien, con mirada larga de Estado, tenemos acá una oportunidad de, uno, crecer, generar mucho bienestar, mucho empleo, riqueza, y al mismo tiempo hacer nuestra contribución al principal desafío de la humanidad, que es el cambio climático. ¿Cuánto consenso ves tú en esa línea de acción, fuente de riqueza para Chile? Pregunta número uno. Y pregunta número dos, más filosófica: ¿por qué la agenda de la sustentabilidad, de la protección del medio ambiente, en general se asocia más con la izquierda, en circunstancias que creo yo puede ser una bandera profundamente de la derecha, la centro derecha, particularmente de una centro derecha liberal? Respecto a lo primero, yo creo que hay consenso bastante amplio en la oportunidad que tiene Chile en materia de cobre, litio y energía renovable. Y energía renovable, energía propiamente tal, hidrógeno, podemos hablar de eso. Y cobre y litio la gente lo entiende menos, pero sin cobre y sin litio no hay transición energética porque se necesitan mucho. Explica eso, yo lo encuentro muy interesante, sí. Ese concepto. Yo les decía recién, partamos por el cobre. Lo que tenemos que hacer para parar el cambio climático es electrificar los consumos de energía. O sea, producir, en el mundo. Esto es cierto en todas partes del mundo. Producir mucha electricidad renovable, con sol y viento, digamos, nuclear y bueno, pero sol y viento. Y después usar esa electricidad renovable para reemplazar el carbón, el gas y el petróleo en todo lo que hacemos. Entonces usamos electricidad limpia en el transporte con electromovilidad. Lo usamos para limpiar las industrias. Entonces, el futuro energético del mundo es eléctrico. Y los electrones, la electricidad la movemos por cables de cobre. Ya, ¿y el litio para qué sirve en ese proceso? Y el litio es esencial en las baterías. La electricidad tiene un problema que es difícil de acumular. En cada momento, estas luces que están alimentándose de generación eléctrica que está produciéndose en este mismo momento. En la noche no usar el sol, entonces hay que pasar la energía del día a la noche. ¿Cómo guardamos el sol del día o el viento que sopla algunas horas para la noche? Esas son baterías, y esas son baterías que tienen litio. Y los autos eléctricos usan baterías que también son de litio. Y Chile tiene la mayor reserva de los dos minerales. Entonces la oportunidad para nosotros, y como dice Ignacio, la responsabilidad es gigante. Yo creo que hay consenso amplio en que tenemos una oportunidad grande. No hay tanto consenso en cuáles son las mejores formas de aprovechar esa oportunidad. Lo hemos visto en la Estrategia Nacional del Litio. En energía tenemos más consenso. En hidrógeno también tenemos consenso. Y en minería tenemos discrepancias en litio. Y tenemos algunas discrepancias también en cobre. Yo creo que en cobre tenemos más Vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Dejemos ese tema. Entonces yo creo que tenemos consenso en general en los objetivos, no necesariamente consenso en las herramientas. La segunda pregunta, yo creo que la razón por la cual esto se asocia más a la izquierda es que yo creo que históricamente la derecha estuvo más asociada al crecimiento económico, ¿no es cierto? Y por muchos años, hay que ser justo en esto, el crecimiento económico se hizo en muchos lugares a costa del medio ambiente. Se contaminaron ríos, se talaron bosques, digamos, se contaminaron, digamos, se dejaron relaves mineros mal mantenidos. Entonces, es verdad que por muchos años existió como esta tensión entre crecimiento económico y cuidado del medio ambiente. Y yo creo que históricamente la derecha decía, oiga, prioricemos el crecimiento económico, eso saca a la gente de la pobreza, mejora la calidad de vida, aunque paguemos un costo en el medio ambiente. La gracia es que la tecnología hoy día, la energía renovable y otras, permiten que esas dos agendas no sean contradictorias. Porque la energía renovable es más limpia, pero además es más barata que la energía fósil. Entonces esta contradicción se resuelve con buena política pública y tecnología. Oye, de hecho, hace unos 10, 12 años atrás, cuando tú hablabas de energía fotovoltaica eólico, en general la gente, los economistas y la gente que uno diría más pro crecimiento, te decía, oye, eso es pura ciencia ficción, esta cuestión que ha caído 80%. Es pura teoría porque los precios eran altísimos, por lo tanto no era competitivo el costo de esa energía, esos precios cayeron, el mercado funcionó, eso es lo que quiero decir. Claro. La competencia, el mercado... Y la innovación tecnológica. Por supuesto, la innovación, China cumplió un rol súper importante con todas las dudas que uno puede tener de China, pero al meter paneles fotovoltaicos muy baratos, aspas eólicas cada vez más eficientes y baratas, y hoy día...
esa introducción, al menos en Chile, no ha sido en base a subsidios, ha sido fundamentalmente a reglas estables, certeza, innovación. Hoy día tenemos energía. ¿Cuánto de la matriz de la energía que se produce en Chile hoy día es renovable? El año pasado fue más del 55%. Pero eso es hidroeléctrica, solar y eólica. Pero saquemos la hidroeléctrica. La hidroeléctrica debe haber sido un 20%, la hidroeléctrica por más o menos. La hidro, el resto por lo tanto era 35%. Claro, y antes era ciencia ficción decir, oye, tengamos un 5%, un 10% fotovoltaica. Se estima que de aquí a 10 años más vamos a tener sobre el 30, el 40% pura producción fotovoltaica eólica. Sí. Y esa electricidad nos abre oportunidades para limpiar el transporte, pero nos va a abrir oportunidades, de, por ejemplo, de desalar agua. El agua, que es un problema grave con el cambio climático, la desalación es básicamente electricidad. Energía, claro. Entonces, con electricidad limpia, tú tienes agua desalada y puedes hacer agricultura en el desierto, en el norte. Y esa otra riqueza que tenemos infinita. Tenemos una costa gigante. Gigante. Y tenemos un desierto en el norte que cuando tengamos agua desalada, gracias al sol, digamos, va a poder hacer agricultura. Podemos hacer data centers, que son muy intensivos en la electricidad, porque si tienes electricidad barata, mueves los datos con fibra óptica e instalan los data centers en Santiago. Entonces, cuando tú limpias la energía, es como en el cuerpo, yo siempre ocupo esa metáfora, es como limpiar la sangre del cuerpo, limpias todos los órganos de la economía. Podemos hacer acero verde, podemos hacer fertilizantes bajo en emisiones, podemos limpiar la minería, ¿no es cierto? Entonces, la energía nos abre una oportunidad de limpiar nuestra matriz productiva, lo que es bien importante en un país muy exportador, porque la huella de carbono de los productos va a ser cada vez más importante para entrar a los mercados internacionales. Digamos. Oye, yo siempre digo así como una analogía, que no sé si es del todo correcta, pero para refrendar, porque esto es una oportunidad de riqueza increíble al mismo tiempo que de protección del medio ambiente, es que el Producto Interno Bruto, que es el valor de todo lo que un país produce, el tamaño de la torta, este vaso, por ejemplo, forma parte del Producto Interno Bruto, este vaso, en el fondo de los fondos, es energía envasada en formato vaso. Es un país que es rico en energía, es rico, ¿no? Claro, exactamente. Tiene mucho PIB potencial. Nos va a abrir un potencial enorme en muchas áreas. Oye, nos tenemos que ir a un corte, digamos, pero solo un dato antes de irnos a comerciales, ¿no? Israel, que es un país básicamente desértico, el 85% del agua que consumen viene de desaladoras, de grandes desaladoras, digamos. Ya hace la agricultura. Y hace la agricultura y el consumo sanitario está abastecido por desalación, y eso en base a energía renovable. O sea, en el fondo el potencial que tiene esto es gigantesco. Ya, nos vamos, volvemos en breve. Agricultura TV. Hola, estamos de regreso en la hora liberal con Juan Carlos Llobet, ex ministro de Energía, ex ministro de Minería, ex ministro, muchos ex. Ignacio Briones, gran amigo también, ex ministro de Hacienda. Y estamos en Agricultura TV, y estamos hablando de un tema que por lo menos a mí me apasiona. Yo soy además ingeniero civil industrial en medio ambiente, así que es como volver a los orígenes, ¿no? Y uno de los temas hoy día de mucha importancia, ¿no? Para muchos era ciencia ficción, pero hoy día cada vez está avanzando en forma más seria, hay inversiones, hay una política nacional. Tú, Juan Carlos, fuiste clave en eso, es el tema del hidrógeno verde, que la gente no entiende muy bien, primero, qué es y luego para qué sirve y cuál es la potencialidad para Chile, en el fondo, qué hay detrás de todo esto. Sí. A ver, déjeme partir por lo más simple. El hidrógeno es un elemento muy abundante. De hecho, es el elemento más abundante del universo. ¿Ya? El agua. Está en el agua, está en el sol, está en todas partes. Y la gracia que tiene el hidrógeno es que es un gas incoloro, digamos. No es que sea verde, mi hija pensaba que el hidrógeno verde era verde, no, es incoloro, es verde porque es cero emisiones. Y la gracia es que el hidrógeno, cuando uno lo usa, cuando lo combustiona o cuando lo usa para producir electricidad en un auto, por ejemplo, solo emite vapor de agua. Entonces es un combustible cero emisiones cuando se ocupa. El problema es que hasta hoy día el hidrógeno lo hemos producido, porque el hidrógeno no se encuentra en cavernas o en cuevas, lo hemos producido a partir de gas natural, ¿ya? Que es un hidrocarburo, hidrógeno y carbón, distintas combinaciones. Y para producir ese hidrógeno gris, que se llama, siempre rompemos la molécula, generamos el hidrógeno, que es lo que queremos, y lo que nos queda al lado es CO2. Carbono, cambio climático. Cambio climático. Entonces el hidrógeno, que hoy día se ocupa básicamente en fertilizantes, en refinerías de petróleo, genera emisiones. Entonces el hidrógeno verde es un hidrógeno que es la misma molécula, pero en vez de obtenerla del gas natural, se obtiene del agua. H2O, se separa la molécula de agua
el hidrógeno del oxígeno. El oxígeno se puede liberar a la atmósfera o ocupar en procesos industriales. Y este hidrógeno, si la electricidad que yo usé para separar la molécula de agua es renovable, se llama hidrógeno verde. Porque al producirlo no generé emisiones y tampoco generó emisiones al ocuparlo. Entonces, como el proceso de separar la molécula requiere muchísima electricidad, los países que tienen mucho potencial de producir electricidad renovable y barata están en la mejor posición para producir hidrógeno. Entonces, cuando yo llegué al Ministerio de Energía el 2019, me llevaron un día una minuta, me dicen, veo la minuta y aparecía que nosotros en Chile podíamos producir 80 veces más electricidad renovable con sol y viento de la que ocupamos hoy día. Entonces, nunca vamos a poder ocupar ese potencial porque además la tecnología avanza, entonces vamos a poder producir más incluso. Entonces, la pregunta que nos hicimos fue, ¿cómo, yo decía, cosechamos el sol del desierto de Atacama? ¿Cómo cosechamos el viento de la Patagonia? Y lo envasamos para compartir esa electricidad limpia con el mundo. Usarla a nivel local, pero como nos va a sobrar mucha, compartirla con el mundo. ¿Cómo se mueve? Los cables subterráneos para mover electricidad son muy difíciles de hacer. Podemos exportar a los países vecinos un poco, pero difícil. Entonces, la respuesta fue el hidrógeno. Usamos esa electricidad del sol y del viento, producimos hidrógeno y lo que exportamos es el hidrógeno. En estricto rigor, no tenemos tiempo ahora, el hidrógeno per se es difícil de mover. Hay que combinarlo con nitrógeno y hacer amoníaco o con CO2 y hacer metanol o otros combustibles. Pero en el fondo, el hidrógeno es la manera de aprovechar nuestro potencial renovable, que es excedentario, y compartirlo con países, aparte de usarlo a nivel local, compartirlo con países que tienen déficit de energía renovable. Es como una especie de batería, en alguna medida. Es como una batería, es como envasar el sol y el viento. ¿Cuáles son los usos más factibles del hidrógeno verde hoy día? O sea, pensando si somos capaces de producirlo, somos capaces de exportarlo, o sea, como hidrógeno, como amoníaco, pero ¿cuál es el potencial de uso hoy día? Mira, el potencial de uso se está desarrollando en distintas tecnologías, no sabemos exactamente. ¿Pero por dónde? Lo primero que debería partir es reemplazar el hidrógeno gris que se ocupa hoy día. Porque ahí el uso final ya está resuelto. Lo único que es importante es producirlo a un costo que sea competitivo. Y hoy día se usa eso va para producir fertilizantes. Los fertilizantes son básicamente hidrógeno y nitrógeno, que está en el aire. El aire es 80% nitrógeno. Entonces, esa es la razón por la que nosotros perdimos el mercado del salitre hace un siglo, ¿no es cierto? Porque los alemanes inventaron una manera de sintetizar, de juntar el hidrógeno que sacaban del gas natural con el nitrógeno. Eso quebró el salitre. Y es una linda historia esa, porque el mismo desierto donde estaba el salitre está el sol que nos va a permitir producir los mismos fertilizantes sintéticos, pero cero emisiones. Pero en fin, eso es para otro día. Entonces, uno, reemplazar el hidrógeno gris que se usa para los fertilizantes. Lo otro que se puede hacer es producir combustibles para algunos segmentos del transporte que no funcionan bien con batería. Cuando tú miras el sector transporte, que produce un cuarto de las emisiones globales de CO2, los autos particulares, privados, digamos, van a ser probablemente a batería. Ya, eso funciona bien con batería. Pero los barcos, ¿no? Pero los barcos y los aviones y algunos segmentos de transporte pesado, los camiones mineros, por ejemplo, que tienen que mover mucha carga, distancias largas y requieren autonomía, las baterías no funcionan bien. Las baterías son muy pesadas. Son muy grandes y lo hacen muy pesadas. Claro. Entonces, subir un avión con batería, tú tienes que tener una tremenda batería para mover el motor y eso hace que tengas más motor porque necesitas mover la batería. Y lo mismo pasa en los barcos. Entonces hay harto consenso que el hidrógeno o sus derivados, el amoníaco, los combustibles sintéticos, van a ser lo que va a reemplazar el petróleo en el transporte aéreo y el transporte marítimo. Después hay procesos industriales que van a usar hidrógeno, ¿no es cierto? Por ejemplo, la producción de cemento y de acero, que son clave en la construcción, generan mucho CO2. Entonces, la mayoría de la gente piensa que el reemplazo va a ser el hidrógeno. Hay gente que, los japoneses, por ejemplo, están usando hidrógeno para mezclarlo con carbón para producir electricidad y bajar las emisiones de su matriz de generación eléctrica. Y la minería, que decíamos. Yo hablo de la exportación porque es un mercado muy grande, pero nosotros el hidrógeno tenemos que ser capaces de ocuparlo en Chile también. Y limpiar nuestras propias industrias. Entonces, minería verde. La minería, por ejemplo, que va a producir el cobre, que frena el cambio climático, no puede ser ella misma una fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces la pregunta es cómo limpiamos la minería. Ya. Entonces ahí hay dos fuentes principales. Uno es los contratos eléctricos. La minería usa mucha electricidad. Y ahí estamos avanzando bien. Estamos saliendo del carbón y yendo a renovables, sol y viento. Oye, pero el resto, es los camiones diésel. Los camiones mineros, ojo con este número. Los CAEX. En Chile hay como 1.700, 1.800 camiones. Queman 2 millones de metros cúbicos de petróleo diésel al año. Que cada CAEX equivale en emisiones a 300 autos normales, digamos. Tranquilamente. Ya andan 24/7 en general. Entonces, ese petróleo diésel lo podemos reemplazar en algunos camiones con hidrógeno, por ejemplo. Oye, pero la pregunta del millón, porque el hidrógeno verde hace 5 años, cuando tú partiste con esta idea de largo plazo, era una apuesta.
Sí. Y esa apuesta se ha ido confirmando cada vez más, pero sigue siendo una apuesta. Entonces la pregunta del millón es ¿cuál es la potencialidad o la factibilidad real de que esta industria se desarrolle de manera costo eficiente, incluyendo resolver los problemas de transporte? Porque es cierto que nosotros tenemos la mejor radiación solar del mundo en el norte, los mejores vientos en la Patagonia, y por lo tanto ser costo eficiente en romper la molécula de H2O, producir hidrógeno verde, transformarlo en amoníaco, pero luego hay que moverlo. Sí. Entonces, ¿cuánto de realidad y cuánto de sueño o aspiración tiene esta historia en términos de Déjame agregar algo a lo que dice Ignacio, porque hablamos del cobre, que es fundamental para la descarbonización, no en Chile, en el mundo. Hablamos del litio, que también es fundamental. El hidrógeno, que es una tremenda... O sea, tenemos en el fondo las riquezas del futuro. La triada, como Claro, y en el fondo, a lo que dice Ignacio, uno podría agregarle, bueno, ¿cuáles son los riesgos, no? Que haya malas políticas públicas, la incertidumbre constitucional, tributaria. Son dos cosas que están abiertas, digamos, y que obviamente introducen incertidumbre. Entonces, a tu juicio, ¿cuáles son los riesgos, factores fundamentales para que esto funcione o para que dejemos pasar esa oportunidad? Yo creo que la industria del hidrógeno en el mundo está empezando a despegar y va a existir y va a tener un rol importante en la matriz de generación eléctrica, o sea, de energética en el futuro. De todas maneras, la pregunta es si Chile va a aprovechar esa oportunidad o no. Entonces, este es como un puzzle, piénsenlo así. Lo primero es la calidad del recurso renovable para hacer electricidad, que es el insumo principal. En eso somos imbatibles. Tenemos el mejor sol y el mejor viento del mundo. Pero eso no basta para ganar, digamos, la competencia con el puzzle completo. Otra pieza del puzzle es, como dice Gonzalo, políticas públicas, ¿no es cierto? Hay algunas voces por ahí que decían en algún minuto le vamos a cobrar un royalty al hidrógeno. Oye, pero ¿cómo va a cobrarle un royalty al hidrógeno si los royalties son para capturar rentas, excedentes de utilidad? Y de cuando aquí de recursos no renovables. Y de recursos no renovables. Entonces aquí es renovable y ni siquiera está siendo competitivo. Entonces, Y es limpio. otro problema que tenemos es permisología, ¿no es cierto? Obtener eso es permisos dramático. en Chile Sí, es para hacer dramático. proyectos, incluso proyectos renovables que fueran capital, es muy difícil. Tercero, relacionado con lo anterior, la capacidad del Estado, ¿no es cierto? Los recursos renovables están en lugares en el norte, donde el Estado es más fuerte porque hay minería. Pero en Magallanes el Estado es relativamente chico, porque no hay mucha población, no hay mucha industria. Entonces, ¿cómo mejoramos la capacidad del sistema de evaluación de impacto ambiental en Magallanes? ¿Cómo logramos que se aprueben los puertos que se necesitan para la exportación? ¿Cómo logramos que, digamos, se desarrolle la ciudad para que dé todo el soporte a los trabajadores, digamos, el aeropuerto? O sea, hay una serie de cosas alrededor del nacimiento de una industria que el Estado tiene que ayudar a coordinar y a proveer. Otro riesgo que tenemos es capital humano, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos necesariamente el capital humano que necesitamos para esa industria. Nosotros hicimos un levantamiento de ese capital humano, hicimos alianzas con varias universidades para empezar a formarlo anticipadamente. Otro problema son los subsidios que están poniendo algunos países desarrollados. Estados Unidos aprobó en el Inflation Reduction Act, Impresionante. Impresionante. $3 por kilo de hidrógeno. Para que tengan una idea, eso hace que el hidrógeno con ese subsidio, el hidrógeno verde en Estados Unidos sea más barato de producir que el hidrógeno gris, que el hidrógeno sucio, ¿no es cierto? Pero a la larga eso era rebotarnos a favor, porque genera mercado, Claro. desarrolla industria y tecnología que después uno puede aprovechar, ¿o no? Claro. Me equivoco. O sea, en el corto plazo lo que está pasando es que algunas compañías quieren invertir en Chile, van a invertir en Estados Unidos, porque tienen el subsidio allá. Pero es verdad que en el mediano plazo eso va a hacer que se acelere la inversión en Estados Unidos, que acelere el desarrollo tecnológico, que baje el costo de producir hidrógeno y que en el largo plazo eso termine igual ubicándose en los países que tienen los mejores recursos. Claro. Que es un poco lo que pasó con los paneles solares, ¿no es cierto? Que partieron en Exacto. lugares como Europa que tenía mucho subsidio, después se escaló y se esparció por el Oye, pero mundo. hay un tema que tú mencionaste, Ignacio también lo ha mencionado, que es que se necesitan políticas públicas. El Estado tiene que cumplir un rol. Por ejemplo, las desaladoras no puede haber 1 millón de ductos, hay que fijar por dónde se van a hacer los trazados, dónde se pueden dar permisos, dónde no es factible. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que resolver. Pero también está el riesgo que una mala política pública nos haga perder la oportunidad. Claro. Y uno de los temas que más se ha discutido, y no podemos no comentarlo, ¿no?, es la Estrategia Nacional del Litio, ¿no?, donde se definió una política pública y tenemos una riqueza, que es la riqueza que mantenemos ahí producto de que en el pasado perdimos la oportunidad, digamos, con el salitre, ¿no?, pero tenemos esa reserva disponible. El gobierno ha propuesto una Estrategia Nacional del Litio, ha propuesto una Empresa Nacional del Litio, ha propuesto un mecanismo de licitaciones o concesiones, pero con un rol mayoritario del Estado. Entonces la pregunta es, ¿cuánto creen ustedes que la situación actual del Estado en Chile y las políticas públicas que se han definido favorecen estas cosas que estamos conversando o más bien las entorpece y las van a hacer imposibles? Yo creo que en el litio, yo lo he dicho, yo no soy muy hincha, digamos, de la política del litio del gobierno.
una cosa que hay que entender con el litio. Hay dos cosas que hay que entender con el litio que la gente que no lo sigue tan de cerca. Primero, el tamaño del litio, del mercado del litio, es un mercado atractivo, pero no tiene ninguna relación con el tamaño del mercado del cobre. O sea, el año 2020, antes del ciclo del año pasado, que fue muy alto, el mercado del litio en el mundo era 50 veces más chico que el mercado del cobre. Eso es lo primero. Entonces, toda esta cosa que se genera en la discusión del litio, como que esto va a ser la salvación de Chile, el litio, no, puede ser muy atractivo, pero siempre el cobre va a ser mucho más importante. Entonces hay que desdramatizar un poco la discusión, eso es lo que quiero decir. Y segundo, litio hay en muchas partes. Chile producía el 52% del litio el año 2010, de lejos el mayor productor, porque no usábamos mucho litio en el mundo. Entonces nadie tenía mucho interés de explorar y explotar. Pero el litio hay en muchos lugares del mundo y por lo tanto la pregunta es cómo nosotros, que tenemos las mayores reservas, somos capaces, y a costo, se puede producir a costo muy competitivo en Chile, somos capaces de que las inversiones se hagan en Chile y no en otros países. Esa es la pregunta del millón, porque como hay litio en muchas partes, entonces, y eso lo digo porque a veces el gobierno, este gobierno y gobiernos de la región dicen, hagamos como un cartel del litio, como si ese fuera el único lugar donde hay litio. Se está haciendo litio en China, se está invirtiendo el litio en Brasil, en Estados Unidos, en Australia, que es el principal productor. Nosotros teníamos el 52% del mercado, y hoy día estamos en menos de 30% y vamos encaminados a tener el 17% del mercado el año 2030. ¿Por qué? Porque las inversiones se están yendo a otros países. Entonces, la política del gobierno básicamente dice el Estado va a tomar control de todas las operaciones de litio en Chile. Cosa que no tiene ningún sentido a mi juicio. Es razonable, creo, que el Estado capture una parte importante de las rentas que genera el litio, porque este es un recurso no renovable, que por razones históricas es del Estado y solo lo puede producir el Estado o delegárselo a un privado. Pero no es necesario tomar el control de todas las empresas para captar la renta. Sobre todo que el Estado no sabe de litio. Yo siempre digo, Codelco, la ENAMI o la Corfo saben tanto de litio como ENAP sabe de balones de gas, digamos, ¿no es cierto? Que uno esté cerca de una industria no significa que uno la entienda, digamos. Claro. Que parezca fácil no quiere decir que sea fácil. Yo lo que no entiendo, no sé, tú tienes una explicación de por qué en el litio, más allá de que existe una prohibición legal que viene del año 79, después del 82, y la propia Constitución del 80, que lo declaró estratégico e inconcesible, ¿por qué no apostamos a remover esa restricción? Que más encima este gobierno de izquierda debería ser el primer interesado en sacar una cuestión que se hizo en dictadura es el único por razones tema estratégicas. De Pinochet que el actual gobierno defiende. Claro, y ¿por qué no licitar lo que sea concesible igual que cualquier otro mineral? ¿Hay alguna razón para que no sea concesible? Porque las rentas tú las puedes capturar a través de distintos instrumentos. Sí. Ya una licitación te permite capturar renta, un royalty te permite capturar renta, pero ¿por qué enamorarse de esta idea que va a ser en asociación con el Estado y el Estado además siendo el controlador? Es decir, una ¿Cómo estaría Ignacio mayoritaria? Briones, ministro de Hacienda, con la posibilidad de hacer concesiones de litio y capturar parte de esa renta para hacer buenas políticas sociales? Sí, pues nosotros tratamos de hacer eso y no fue mal. Sí. Mira, a ver, Bueno, de hecho no te saltes ese punto tan rápido. Tú como ministro de Energía dejaste unas concesiones licitadas como ministro de Minería, claro. de minería, perdón. Sí. Para invitar privados, como dice Ignacio, a desarrollar proyectos de litio y que el Estado captara una parte importante de las rentas por un royalty o un Y arriendo. eso quedó licitado. Eso se quedó licitado, pero al final se cayó esa licitación. Lo revirtió el gobierno. Lo revirtió la Corte Suprema. La Corte Suprema. Porque estimó que debimos haber hecho una consulta indígena. Cosa que yo creo que está equivocada la Corte Suprema, pero cuando la Corte falla, uno calla. Hay que acatarlo. Pero para volver a la pregunta, Ignacio, el litio no es concesible, ¿ya? El cobre sí es concesible. Entonces cualquier privado puede ir, pedir una concesión y explorar primero y si encuentra explotar cobre u otros minerales. El litio desde el año 79 no es concesible. Entonces muchos dicen, como dice Ignacio, hagamos lo que hicimos en cobre, digamos. Hagámoslo concesible. Y eso a mí me parece bien como diseño Que es lo que hace Australia, de largo plazo, claro. Pero tiene un problema de transición que hay que resolver y es medio técnico, pero es fácil de entender. Todo el territorio de Chile, básicamente en el norte, que es donde hay litio, está ya con concesiones mineras. Pero esas concesiones, imagínense que está pintado el territorio, el dueño de esa concesión tiene derecho a explotar en ese lugar todos los minerales menos el litio. Entonces, si yo hago concesible el litio, ¿cómo asigno esa concesión en ese territorio? ¿Se la entrego al que tiene la concesión de los otros minerales? No, porque una transferencia de riqueza unilateral del Estado no tiene ningún sentido. 2, la licito. Pero ¿qué pasa si la gana un tercero distinto del que está ahí? ¿Cómo resuelvo el conflicto de explotación o de derechos en el mismo territorio de uno que explota cobre y el otro que explota litio? Claro, no funciona. pero eso te pasa lo mismo sin concesión, pues. Hoy día por eso tenemos un problema, claro. Entonces, por eso nosotros en su minuto tratamos de hacer una licitación en que no le dábamos el permiso para explotar en un lugar específico. Le decíamos, usted tiene derecho a explotar cierta cantidad de litio y vaya y póngase de acuerdo con los dueños de las concesiones a ver dónde lo explota.
Y por eso no hicimos consulta indígena, porque ¿a dónde hacíamos la consulta indígena? Si no había un lugar geográfico definido para explotar. En fin. Entonces, se podría hacer concesible, pero habría que hacer un muy buen mecanismo de licitación para resolver este conflicto que hay entre el incumbente, digámoslo así, y el nuevo entrante. ¿Ya? Ahora, en cualquier caso, y no tenemos que ir a comerciales, ¿qué privado va a querer participar en la explotación del litio si es que el Estado tiene el control mayoritario y no deja, digamos, cierta capacidad de resolver los propios temas de la explotación al privado? Yo creo que póngame la plata, pero yo decido todo. Claro, yo creo que lo que puede pasar ahí es que solamente se interesen los que tienen otras palancas para negociar con el Estado. Por ejemplo, la empresa china. Países extranjeros. Claro. Tiene otro Empresas interés. estatales extranjeras. Oye, solo para dar un dato en ese punto, para que los radioescuchas nos entiendan. Si el Estado de Chile le pidiera a un inversionista que venga, que se asocie, y el Estado mantiene el 51%, 50% más uno de las utilidades, es fácil mostrar que eso es como que el inversionista extranjero que hace la inversión pone de 100 de utilidades, recibe 32,5, es decir, el impuesto implícito es 67,5. Claro. Y eso parece ser súper alto como para atraer inversionistas que, como decía Juan Carlos, tienen la oportunidad de invertir en otros lados, ¿no? O sea, en Canadá el impuesto efectivo es 43, para poner una idea. Ya, nos tenemos que ir a un corte. Antes de irnos al corte, Juan Carlos, tenemos una tradición, un hábito, que es a nuestro invitado preguntarle por el recomendado, la serie, el libro, el video en YouTube o lo que sea que haya visto que le quiera recomendar a los auditores. Yo traje dos cortos, porque tengo uno que es en inglés, pero que es muy bueno. Los que escuchan inglés, les gusta el inglés, hay un podcast del Centro de Energía de Columbia que se llama Columbia Energy Exchange, que está en Apple Podcast. Para estar al tanto de la discusión global de energía, cambio climático, es buenísimo. Y uno en castellano, un libro que se llama Persona non grata. Ahora este año se cumplen los 50 años de Jorge Edwards, que murió hace poco. Y yo lo recomiendo porque me gusta mucho, lo he leído varias veces, y además porque mi abuelo, que era marino, sí, claro, es protagonista con Jorge Edwards y Fidel en uno de los capítulos del libro. En uno de los capítulos más para recordar los 50 años del golpe, es un buen libro. Persona non grata. Ignacio, ¿tú tenías yo tengo que hacer una recomendado? recomendación, sí, una invitación. Se están lanzando las iniciativas populares de normas en el Consejo Constituyente, y nosotros como Horizontal junto a Pivotes y a Idea País presentamos nuestra propia iniciativa, que es por un Estado sin pitutos, a propósito de lo que ha pasado esta semana. que vamos a hablar de ¿no? eso después del corte. Entonces yo los invito a apoyar esta iniciativa. Necesitamos reunir 10.000 firmas para que el Estado sin pitutos, meritocrático, al servicio del ciudadano, y nunca al revés, no el ciudadano al servicio del Estado, sea lo que prime. Así que los invito a meterse en la página de la convención y apoyar esta iniciativa 10.000 firmas. Por un Estado Ya, sin todo pitutos. a firmar. Así que los invito. Oye, yo traigo una recomendación un poquito más light, pero más entretenida aún, que es un documental que lleva un buen rato en Netflix, que se llama El Equipo Redentor o el Redemption Team, que es el equipo de básquetbol que fue a los Juegos Olímpicos el 2008, liderado por LeBron James y por Kobe Bryant, que tenían la tremenda tarea de recuperar el oro olímpico que lo habían perdido en las elecciones en los Juegos Olímpicos anteriores, al igual que en los mundiales, ¿no? Que perdieron con Argentina y con España, ¿no? Y que había significado un tremendo fracaso, un peso gigantesco. Ellos siempre ganan los mundiales, siempre ganan el oro, lo perdieron, una crisis de confianza feroz, llegaron a estas dos grandes estrellas muy entretenidas. ¿Cómo se llama? El Equipo Redentor. El Equipo Redemption Team. Ya, ¿Y dónde está? En Netflix. En Netflix. Ya, nos vemos después del corte. Agricultura TV. Estamos de vuelta en La Hora Liberal junto a Ignacio Briones, Juan Carlos Llobet. Y Juan Carlos, nosotros tenemos en nuestro último bloque siempre un minuto de confianza, pero yo creo que dado lo que ha pasado en la semana van a ser 15 minutos de confianza, porque el norte tiene todos los tesoros, buena parte de los tesoros del crecimiento verde de Chile, ¿no? La minería, el litio, en fin, el cobre. Pero también hemos visto esta semana que en el norte se ha conocido una noticia donde un grupo de militantes de un partido de gobierno, Revolución Democrática, que tenían cargos públicos y que tenían relación con una parlamentaria del mismo partido, en una serie de martingadas y acuerdos de entre gallo y medianoche de última hora, constituyeron una fundación y lograron, cosa mágica, ¿no?, la asignación de 426 millones de pesos
para desarrollo de ciertos programas de intervención territorial de muy dudosa calidad, ¿no? Certificación. Y esto nos lleva a un tema que es un poco más de fondo, ¿no? A nosotros nos gusta siempre levantar más la mirada, no quedarnos tanto en la contingencia que además es tan ripiosa, y más esto que se transmite un fin de semana, ¿no? Pero este tema toca la contingencia, pero también toca el mediano y largo plazo, que hay un tema que es bien estructural del Estado, ¿no? Y tú fuiste ministro en tres grandes ministerios, ¿no? Energía, minería y trabajo, además de ser subsecretario de Vivienda, por lo tanto conoces... Y trabajé en Interior también. Y trabajaste en Interior, pero conoces particularmente la subsecretaría de Vivienda, que hoy día es la que está muy fuertemente cuestionada, ¿no? Por la discrecionalidad para asignar fondos, por lo dudoso que resulta, por decirlo elegantemente, ¿no? El uso de los recursos públicos que se tienen que cuidar en forma sagrada porque son de todos, digamos, porque... Para esquilmar al Estado, digamos. Para esquilmar al Estado, digamos, y para tener, digamos, lucro, no sé si personal, lucro político o de ambos, ¿no? Y por lo tanto, te quería preguntar tu opinión. Yo sé que te estoy sacando un poco de tus temas, pero como conoces bien esa subsecretaría, es básicamente... ¿Cuál es tu mirada, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tanta discrecionalidad? No solo ahí, digamos, sino en la asignación en general de fondos del Estado. Ignacio Briones, tú también has escrito sobre esto, has presentado propuestas. Yo creo que es un tema que tenemos que darle una mirada con un poco de profundidad. ¿Por dónde partir? Tenemos poco tiempo. A ver, primero, yo trabajé en el Estado igual que ustedes porque creo que el Estado tiene un rol insustituible que jugar en muchos temas, ¿no? Y por lo tanto yo soy cauto de salir a pegarle al Estado y criticar todo lo que hace el Estado porque creo que eso es un error. Y habiendo trabajado en 5 ministerios distintos, conozco el Estado razonablemente bien. Creo que hay un Estado que tiene mucho espacio de mejora, pero que es bastante dispar también. Por ejemplo, el Ministerio de Energía tiene gente técnica súper buena, buenos economistas, ingenieros, abogados, muchos de ellos tienen continuidad en el tiempo, son gente técnica que se las pelean después en el sector privado cuando se van y hacen una muy buena pega. Y yo trabajé con gente de todos los colores políticos, gente joven. Entonces, y hay otros ministerios que no son tan así, digamos, ¿no? Hay mucha disparidad. Yo creo que el problema... Dejemos toda la discusión moral de que este gobierno dijo que ellos tenían... ¿Cómo fue que dijo? Superioridad moral. El fundador de otro estándar moral. El fundador de este mismo partido, sin ir más lejos, ¿no? Porque estos son toda revolución democrática. Dejemos toda esa discusión de lado porque yo creo que eso era obvio que era una declaración que no tenía ningún sustento. No, eso era una tontería hecha y derecha. Entonces no nos empantanemos ahí porque eso cae por su propio peso. Yo creo que los problemas más estructurales tienen que ver con varias cosas. Primero tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros de atraer gente talentosa y con buena formación profesional al Estado. Nosotros en Chile tenemos algunos sectores, yo digo energía es uno y otros, Hacienda es otro, ¿no es cierto?, donde hay gente técnicamente muy buena, pero hay muchos espacios en el Estado en que no atraemos a los mejores al Estado, ¿no es cierto? Yo creo que los funcionarios públicos son gente en su inmensa mayoría honesta, trabajadora, comprometida, pero es un hecho indesmentible que en muchos casos la gente de más formación, de más experiencia profesional, no está trabajando en el Estado, está trabajando en el sector privado. Y ese es un problema que tenemos en Chile, porque no se les pueden pagar las rentas porque es políticamente impresentable muchas veces que se ganan en el sector privado, porque no hay una carrera funcionaria que te dé espacio para desarrollar tu oficio, digamos, en el largo plazo, que tú seas promovido por mérito y no por, digamos, afinidad política o por antigüedad. Entonces ese es un tremendo problema. Lo otro que pasa relacionado con eso es que hay mucha gente que rota o que cambia cuando cambian los gobiernos. Yo no sé cuál es el número, Nacho lo debe tener más en la cabeza, pero miles de personas cambian cada 4 años cuando como cambia el gobierno. 3.000 personas. Lo que no tiene ningún sentido, digamos. Es obvio que cuando cambia un ministro, cambia su jefe de gabinete, sus asesores más cercanos, digamos. Pero los funcionarios de una seremía, digamos, en Antofagasta, ¿por qué tienen que cambiar cada 4 años, digamos? Imagínate la expertise que desarrolla esa gente en cómo funciona la política habitacional, el conocimiento del territorio, de los comités de vivienda. Volvemos a partir de cero cada 4 años. Y además ponemos muchas veces gente, o se pone gente, que no tiene conocimiento de esa área específica. Entonces, la rotación de la gente en el Estado es un problema gigantesco. Yo creo que además tenemos un problema serio con los gremios en el Estado, ¿no es cierto? La CUT, que es como la Federación de Trabajadores. La NEF. La NEF, pero la CUT es como la federación, ¿no? No, la confederación. Básicamente agrupa funcionarios públicos. Pero la NEF es la que más... Sí, y la NEF.
Claro, pero la pregunta que... Pero esos son grupos de interés, digamos las cosas como son, que no están velando por el buen funcionamiento del Estado. No, la pregunta que en el fondo a uno le patea en la guata es por qué un funcionario regional puede asignar discrecionalmente 426 millones de pesos a una fundación que no tiene ningún sin track licitación, record, que fue creada un par de meses antes, que no hay ningún control, digamos, no hay ningún rigor, y que en definitiva lo que hemos visto es que claramente es plata para financiar la política, mala vida. Ignacio, tú hay escrito sobre esto, pero ¿cuál es el tema de fondo y cómo se corrige? Si ese es el punto. A ver, digamos primero que este es un escándalo indignante y muy grave que yo creo que está recién comenzando, porque hemos conocido más antecedentes esta semana que no solo el favoritismo político, que es la primera pregunta de por qué asigno fondos discrecionales a mis amigos políticos, sino que habría indicios de que hay delito, en el sentido que... Bueno, la fiscalía abrió una investigación. Claro, funcionarios que al mismo tiempo que eran empleados públicos encargados de supervisar a las fundaciones a las que se les daba plata, también recibían plata de las fundaciones, eso se llama cohecho. Y esto es gravísimo porque son actos de corrupción, o sea, no es mala gestión solamente, son indicios de corrupción que además minan la credibilidad, con justa razón, de la ciudadanía en el Estado. La gente tiene derecho a pensar, acá simplemente se está botando la plata. Que se vayan todos. Y esa generalización es peligrosa, pero yo estoy de acuerdo con Juan Carlos. O sea, el Estado de Chile tiene muchas partes donde funciona bien, lo que pasa es que es muy asimétrico. Y donde es insustituible. Entonces, acá lo que hay que velar siempre es por atacar la corrupción, tolerancia cero a la corrupción y mejor gasto público. Yo cuando fui ministro dimos una batalla grande en este sentido, por mejor gasto, me costó varias peleas. De hecho, en la ley de presupuesto del año 21 metimos una norma que hacía que el criterio por defecto, en el caso de las transferencias corrientes, compra de servicios, bienes, fuera la concursabilidad, porque la competencia al final es lo opuesto de la amigocracia. Claro. Es un principio ciego anclado en el mérito y en la calidad de lo que se está ofreciendo. Bueno, acá en este caso se bypassó ese criterio. Entonces yo creo que hay que perseguirlo con mucha fuerza. Y dicho esto, nunca la ley va a ser capaz de atajar todas las pillerías. Acá el estándar ético es fundamental. Y por eso queda tanta rabia, porque un sector que ha hecho gárgaras del estándar ético, que ellos tienen un estándar ético distinto, bueno, al final del día, y eso es lo que ve la ciudadanía, se comportan peor que lo que ellos criticaron. Lo cual me recuerda mucho a la lista del pueblo. La lista del pueblo también se venía a presentar como los salvadores, los buenos, los que eran contra de los sospechosos y los abusadores de siempre. Bueno, ¿y qué hicieron cuando llegaron al poder? Bueno, lo mismo. Y eso generó tremendo malestar, tremenda desconfianza. Ese es un daño colateral muy grande que esto genera. ¿Sabes cuál creo yo que es el principal daño y lo que da más rabia? Porque los tres hemos sido funcionarios públicos buena parte de nuestra vida. Y por lo menos para mí fue una experiencia maravillosa. Yo lo agradezco y lo recuerdo como buena parte de los mejores años de mi vida porque son trabajos con sentido, ¿no? Sí. No te vas a tu casa y va a tu mundo privado, sino que estás permanentemente conectado a intereses o fines superiores, ¿no? Hay un cierto altruismo en general detrás de todos quienes están en la función pública. Porque la función pública finalmente trata de eso, el interés colectivo, el interés general. Entonces, cuando aquellos que hacían gárgaras, que despotricaban, se demuestra que su conducta no solo es igual, como dices tú, Ignacio, es peor, el daño que causa de credibilidad, el daño que causa en la fe pública que la gente tiene sobre los servidores públicos, sobre el Estado. Claro, pagan todos justo por pecadores. Todos pagan. Entonces, finalmente, ¿qué puede producir esto en el mediano plazo? Bueno, la apertura al populismo, la apertura a autoritarismo, a que tengamos liderazgos que finalmente digan que son todos corruptos, son todos iguales, que se vayan todos y finalmente la democracia no sirve, porque la democracia lo que permite es que este tipo de truhanería finalmente se aprovechen por parte de los pillos. Además, la otra cosa que yo no sé, yo esto tan de cerca por el diario, digamos, pero aquí no es que un funcionario, digamos, en alguna repartición pública se arrancó con los tarros, ¿no? Porque aquí estamos hablando fue presidenta del partido, ¿no? La presidenta del partido, que fue el novio, la que siguió al fundador original del partido. O sea, el jefe de gabinete de la presidenta del partido era el Ceremi en la región y la pareja de la diputada era el que lideraba esta fundación. Y además trabaja en el Ministerio de Defensa, digamos. Claro, además era funcionario público del Ministerio de Defensa. Pero lo peor es que no... O sea, de la cúpula del partido, eso es lo que quiero decir. Es difícil argumentar que esto era una cosa
que alguien se arrancó con los tacos. No, pero además lo que hemos ido conociendo esta semana y ahora hay que ver cómo sigue, es que esto no sería un caso aislado, sino que hay más casos y tenía un mecanismo detrás, en el cual, insisto, lo que se ha conocido es que al mismo tiempo que había funcionarios públicos afines a la Revolución Democrática que recibieron un sueldo del Estado, recibían también un pago de las fundaciones a las cuales ellos supervigilaban. O sea, eso yo no lo sabía. Eso es lo que apareció esta Increíble. semana. Habrá que ver si se confirma, por eso hay que ser cuidadoso con todo esto. Pero habría indicios no solo de un favoritismo inaceptable, sino que de un delito y de delito de cohecho. Entonces, ojo con eso. Y yo estoy de acuerdo. El daño colateral a la fe pública es gigantesco. Y para quienes hemos estado en el Estado, pucha, es una decepción grande porque hay una... Es doloroso, pues, es doloroso porque Oye, uno quiere a las instituciones Yo públicas. siempre cuento esto, sí. Yo cuando era ministro de Hacienda, quizás que porque me creía demasiado el rol de ministro, a mí me tocó más de una vez devolverme a la oficina. Le decía a Franklin, que en paz descanse, mi querido amigo y chofer, que volviéramos y se me había quedado prendido el aire acondicionado en verano. Entonces volvíamos a pagarlo para no gastar, digamos. Claro. Entonces uno le da lata cuando se malgasta y es una rabia y una impotencia gigante que se malgaste, pero quizá tratemos de mirar también el lado positivo, si es uno, que es que hay una idea instalada de un mejor gasto público a propósito del pacto fiscal. Yo creo que con esto se redobla la necesidad urgente de, Oye, Nacho, de atacar eso de verdad y ojalá hincarle el diente a lo que tú decías ahí. El empleo público es la clave de la mejor gestión Claro. del Estado y acá tenemos un estatuto administrativo que es una camisa de fuerza que nos tiene anquilosados. Ya, pero ¿cómo? Una pregunta, porque tú que dices yo este tema de cerca. Yo me acuerdo que para el Mob Gate, ¿se acuerdan que fue a principios de los 2000 el gobierno del presidente Lago? Quedó un escándalo, se descubrió lo que nos acordamos que se descubrió, pero eso se aprovechó por el sistema político para pasar una serie de reformas a raíz de este escándalo para mejorar la gestión pública. Sí. ¿Cuáles son esos reformas que podemos hacer ahora? Pues muchas de esas deben estar pensadas, escritas, digamos. O sea, ¿cómo uno, porque uno que está en la oposición, a lo mejor horizontal, digamos, uno puede decir, ¿saben qué? Aprovechemos esta elección, aprendámosla y generemos un consenso político transversal para hacer las 3 o 4 reformas que hay que hacer. Oye, una para muy tratar de sacar concreta, algo bueno muy, de esto. muy digamos. concreta, y después Ignacio tiene una propuesta que también yo se la he escuchado, pero una muy concreta, es que una propuesta de los consejeros expertos que pusieron una norma que se rechazó lamentablemente, pero que se podría reponer, que es que todos los cargos y los fondos del Estado, por principio, por definición, tengan que ser asignados meritocráticamente, bajo concursos, digamos, bajo reglas de competencia y no discrecionalidad. Mientras menos opacidad, mientras más concurso y mientras más transparencia, menos espacio hay para los pillos y para las pillas Claro. en el Estado. Claro, y los grupos de interés van a tener más dificultad en este contexto político de oponerse a una cosa así, digamos. Sin duda que sí. Mira, yo creo que hay 2 ámbitos de acción. Uno, que es la agenda de mejor gasto. O sea, el Estado tiene el deber moral de mostrarle con mucha transparencia, mostrarle a los ciudadanos que gasta bien su plata, que la plata no se queda en el camino y llega donde tiene que llegar, porque al final la plata del Estado viene de los impuestos, viene del sacrificio, el esfuerzo de las personas, es un deber moral ir hacia allá. Nosotros avanzamos bastante en esa dirección, tenemos una comisión de mejor gasto, cómo se gastaron mis impuestos, pero queda mucho camino. Y acá yo creo que una primera propuesta es dotarnos de una institucionalidad, así como tenemos un Consejo Fiscal autónomo, que escruta que la macro esté buena. Bueno, tengamos un consejo que les diga a los distintos gobiernos, distintos signos, bueno, acá hay espacios de mejora, aquí se está gastando mal, aquí se está gastando bien. Sí, una agencia de políticas públicas, Algo así. se ha discutido mucho. Yo creo que esa es una cuestión. Sí. Y la segunda, que es la hora de hincarle el diente, porque esta es la verdadera reforma al Estado, es el estatuto administrativo. El empleo público. Y el estatuto administrativo implica 2 cosas. Primero, despolitizar el Estado. O sea, acá las personas que son de confianza política tienen que ser la excepción, los menos. El resto tienen que ser ciudadanos chilenos comunes y corrientes, con las capacidades, con las ganas y con el mérito para estar ahí. Segundo, un estatuto administrativo que elimine la inamovilidad. ¿Sí? ¿Por qué este privilegio? Increíble. Acá tenemos que tener personas que hagan su carrera, su ingreso al Estado y la carrera funcional anclado en sus ganas, en su capacidad, en su mérito, y que si lo hacen mal tienen que irse, bueno, como cualquiera de nosotros, cualquier pega, y si lo hacen bien tienen que ser premiados. Esos son los 2 elementos fundamentales, y este problema que estamos hablando de la conexión con los grupos políticos, en parte tiene que ver con eso, porque cuando tú tienes muchas personas cuya única razón de estar ahí es estar vinculado políticamente y además tienen poder de mando y de decisión, bueno, el riesgo de que se generen estos casos solo aumenta. Entonces eso hay que cortarlo, hay que limitarlo a una verdadera carrera funcionaria anclada en el mérito
y un Estado al servicio de los ciudadanos que gaste bien la plata, eso es. Oye, yo creo que además hay otras dos externalidades positivas de esto que indignante, ¿no? Que da mucha rabia, pero hay dos externalidades positivas. Una, que el ministro Marcel, que ha estado muy mal en la última semana y yo espero que recupere el tono, si quiere sacar adelante su reforma tributaria, pacto fiscal, el nombre que tenga, lo va a tener que hacer con una agenda de gasto público, de monetización del Estado. No hay ni una posibilidad de que haya más recursos para el Estado si no se mejora el uso, porque para dárselo a los militantes de Revolución Democrática creo que no hay nadie disponible, salvo tal vez los propios militantes de Revolución Democrática, los parlamentarios del partido. Y en segundo lugar, creo que esto es más importante desde un punto de vista político más de fondo, que creo que esto es una bofetada en la cara, digamos, y una pérdida completa de rating de todos los beatos, beatas, santones y ángeles de la política. Aquellos que decían que eran moralmente superiores, que en el fondo la política se hace a partir de la bondad que yo tengo y de la maldad del resto. Eso no existe. Y la gente que nos está viendo en su casa, que nos está escuchando, sepan que la política está hecha por personas, seres humanos, que no son ni ángeles ni demonios, son las reglas, son las instituciones bien hechas las que permiten que los países funcionen, avancen, que no haya corrupción y que el Estado funcione en función del interés general, del interés común y no del interés de unos pocos. Oye, eso es muy cierto, y de los porque particulares. hemos visto cada vez que llega un iluminado que quiere redimir a la sociedad, la historia termina mal. Termina mal. Siempre termina mal, porque acá no hay ángeles. No existen los ángeles y los demonios, solo seres humanos. E instituciones. Carlos Llobet, muchísimas gracias. Gracias por la Estaba invitación. muy entretenido este Un abrazo, programa. Ignacio todo Briones. el día, todo el domingo conversando. Nos vemos la próxima semana. Chao.